Hola, hola, buenas noches, bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo amar a la gente difícil. Em, Está muy bonito el estudio. Gracias por las que están viéndolo acá en vivo, en online y a las que lo van a ver diferido. Bendiciones. Vamos a empezar con una oración. Señor amado, gracias Padre por este día, gracias por todas tus bendiciones, Padre Celestial, gracias porque siempre, Señor, vemos tu mano, Señor, en todo lo que hacemos, Padre amado. Gracias porque tú eres un Padre amoroso, Padre, un Padre detallista, Señor, un Padre tierno, Señor amado. Gracias por siempre, Señor, estar con nosotras, Padre. Ayúdanos, Padre. Muéstranos el camino, Señor. Muéstranos cómo podamos nosotros, Padre, sernos más a Cristo, Padre, y ser nosotras esa luz, Padre, en la oscuridad del mundo, Señor amado. Muéstranos si hay algo que nosotras debemos cambiar, Padre, si nosotras debemos de hacer algo, Padre, para nosotras ser esa luz, Padre, y dar mostrar el rostro de Cristo a las personas que están a nuestro alrededor, Padre. Gracias por esta enseñanza, Padre, que tú vas a dar. Úsame como tu instrumento, Padre Celestial, como para que esta palabra, Señor, penetre en los corazones de cada una de las que estamos acá, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser esas mujeres virtuosas, Padre, que tú nos mandaste a ser, Padre. Ayúdanos a cumplir nuestros propósitos, Padre, que tú nos mandaste a este mundo para hacer, Padre, para cubrir, para hacer tu obra, Padre, y para traer más almas a ti, Señor amado. Gracias por esta oportunidad, Padre, de servirte, Señor. Sea para ti la gloria y la honra, Padre. Gracias por este grupo de mujeres, Padre, que eh, tú pusiste en vencedoras, Padre. Bendice a cada una, Padre. Bendigo sus hogares, Padre, sus familias, sus maridos, Padre, sus esposos, sus hijos, Señor amado. Que seas tú con cada uno de ellos, Padre. Que seas tú, Señor, cuidando, que seas tú, Señor, llenando de abundancia esos hogares, Padre. Que la paz, que tu paz reine, Padre. Que la paciencia y tu amor sean que son frutos del Espíritu Santo, Padre, reinen en esos hogares, Padre amado. Bendícelas, Padre, protégelas, Señor Jesús. Bendice cada cosa que ellas hagan, Padre, cualquier emprendimiento, Padre, que ellas hagan, Señor, que seas tú con cada uno de ellas, Padre. Bendices lo que toquen sus manos, Padre. Abúndalas, Padre, llénalas de abundancia, Señor amado, que seas tú, Señor, obrando en cada una de ellas, Padre. Te pido, Señor, que si hay alguna dificultad, Padre, si hay alguna enfermedad, Señor, que seas tú, Señor, sanando, Padre, que sean tus manos, Padre, tocando esa enfermedad, Señor, sanando, echando fuera esa enfermedad, Padre, porque en tu palabra dice que por las llagas de Jesús fuimos sanas, Padre. Te pido que seas tú, Señor, obrando en cada una de nosotras, Padre, en nuestros hogares, Señor, si hay algún espíritu de enfermedad, lo sacamos fuera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial. Te pido, Señor, que también haya paz, Padre, que el espíritu de conflicto salga de nuestros hogares también, Padre, que seas tú, Señor, llenando esos hogares con tu paz, Padre, que haya paciencia, Padre, que haya amor, Señor, de parte de nosotras para nuestros esposos, para nuestros hijos, Padre Celestial. Te pido, Padre, por situaciones donde nuestros hijos, Padre, están pasando por adversidades, Padre, que seas tú, Señor, obrando también en eso, Señor. Declaramos, Padre, que todo lo que dice la Biblia, Padre, todas tus promesas, Padre, serán cumplidas, Padre, porque tú no eres hombre para mentir, Padre. Declaramos que nosotros en nuestra casa serviremos a Jehová, Padre, y que no importa lo que estemos viendo, Padre, las tormentas, Señor amado, los problemas que estemos pasando, dificultades, Padre. Sabemos y confiamos que tú estás obrando, Padre, y que todo obra para bien para nosotros que somos hijos tuyas, Padre. Te pido, Señor, que nos des paz, Padre, que les des tranquilidad, Señor, a las madres que están peleando un problema con los hijos, Padre, que tú le llenes su corazón de paz y de gozo, Padre, sabiendo que tú vas a hacer algo bueno, Señor, y que tus planes son buenos, agradables y perfectos, Padre. Ayúdanos a confiar, Señor amado, en medio de la adversidad, Señor, en que
todo obra para bien, Señor amado. Gracias, Padre, por la vida de cada una de mis hermanas, Padre. Bendícelas, Señor amado. Protégelas, guarda su entrada y su salida, Padre. Cubra sus casas, Padre, con la sangre poderosa de Cristo Jesús, Padre celestial. Y cancelamos todo plan del enemigo, Señor, que quiera venir a destruir o venir a lastimar a cualquiera de mis hermanas, Padre, de este grupo, de estas mujeres que están viendo este video, Señor. Cancelamos todo plan del enemigo, Padre, toda arma forjada que se levante contra nosotras y nuestras casas, Padre. Nos cubrimos con la sangre poderosa de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Mm. Eh, Miren, pues esta enseñanza es fuerte en cierto punto porque creo que todas en algún momento vamos a lidiar con alguien difícil de amar, alguien que está tan lastimado que cuesta, que no sabe dar otra cosa más que lo que a él le han dado o esa persona o a ella le han dado, ¿verdad? Que es lastimar, que es herir, y vamos a ver cómo podemos lidiar o cómo podemos, pues, ser luz para esas personas también, ¿verdad? Porque sabemos que nosotras estamos llamadas a ser luz para esas mujeres o esas personas, incluso en nuestra familia, nuestros parientes cercanos en cierto punto, que pueden ser los que en cierto modo están tratando de lastimarnos porque ellos están lastimados, ¿verdad? Entonces, esto Dios me lo puso en el corazón y de verdad es algo que nos va a ayudar mucho a nosotras como vivir más tranquilas, ¿verdad? Vivirme en paz porque sabiendo todo lo que vamos a aprender hoy, pues nos da como herramientas en cómo poder tratar a las personas que son difíciles, ¿verdad? Que han sido muy dolidas, que en cierto punto tal vez de sus vidas han pasado por dolores muy grandes, ¿verdad? Y se han puesto como una capa, una caparazón de protección que esa caparación los va haciendo más duros y más duros y a veces no entendemos por qué la gente es así, ¿verdad? ¿Por qué reacciona así? Pero, pero está bonito el estudio, de verdad. Miren, empezamos debemos amar a las personas como son, no como nosotros queremos que sean. Yo creo que esto es muy importante en el hecho de que eso nos llama la Biblia, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos cambiar a nadie y muchas veces nosotros quisiéramos que las personas fueran de cierto modo, ¿verdad? O que fueran de cierta forma que nosotros nos gustaría que fueran. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, sí, es que a mí me gustaría que fuera más cariñoso, que fuera más amoroso nuestra pareja, ¿verdad? Y muchas veces no les han enseñado a nuestras parejas cómo ser así, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos cambiar eso, ¿verdad? Tenemos que orar y nosotras con nuestra actitud es que vemos el cambio, ¿verdad? Pero nosotras necesitamos cambiar nosotras mismas primero antes de querer cambiar a la otra persona, ¿verdad? Entonces, miren, Dios nos recibe como somos y nos ayuda a convertirnos en todo lo que deberíamos ser. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo por los demás? ¿Estás dispuesta tú a dejar el yo, ¿verdad? El yoísmo, el cómo yo me siento en las emociones para tú de verdad amar a esa persona que es difícil de amar? O sea, para tú demostrar amor, aunque no lo merezcan, aunque te hayan dicho, te hayan hecho, estás dispuesta tú a como a dar ese paso de amor, ¿verdad? Yo creo que es difícil porque no es fácil. Yo creo que como humanos nosotros en cierto punto podemos ser un poco, tal vez no egoístas es la palabra, pero nosotros tendemos a pensar en nosotros, ¿verdad? En qué me hizo, en qué me dijo. Y ciertamente, o sea, nos podemos poner en papel de egoístas, o sea, papel del yoísmo, de creer que no nos merecemos eso, ¿verdad?
y que no nos merecemos perdonar a alguien que nos ha lastimado, ¿verdad? Y lo vemos con Jesús. O sea, Jesús sin nosotros merecerlo, vino a morir, vino a sufrir, vino a padecer por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, veámoslo de ese punto, nosotros como cristianos tenemos que tener otro punto de vista, ¿verdad? Conforme a la gente y verlos con amor, ¿verdad? Porque no es el que si se lo merezcan o no, ¿verdad? Es que Dios nos manda a amar. O sea, acuérdense que es un mandamiento, ¿verdad? El que dijo Jesús. Amar a los otros como amar, como ustedes se aman a sí mismos, ¿verdad? O sea, amarse es amar a los demás, ¿verdad? Amar al prójimo. Y no importando si hace o no hace, si te dijo o no te dijo, pero es demostrar amor, ¿verdad? Demostrar amor que Dios te demuestra todos los días a ti, ¿verdad? Y dice que Dios quiere usar a las personas para ayudar a otros y para que Él pueda hacerlo, debemos estar dispuestos a amar a quienes son difíciles de amar. Esto me pegó mucho porque quiera que no, eh, como les digo, o sea, tenemos que tener el corazón dispuesto, ¿verdad? O sea, es una disposición que nosotros tenemos que darle a Dios y yo creo que es una forma también de nosotros de darle, de ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? De dar ese agradecimiento en forma de amor a los demás, aunque nos hagan y nos digan, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que tú demuestres el amor que recibes, ¿verdad? Porque yo creo que también es importante nosotros ir todos los días a la presencia de Dios y como llenar nuestro vaso de amor, ¿verdad? O sea, llenar, ir a la presencia de Dios, sentir ese amor para que sea más fácil de dar, porque acuérdense que las personas del mundo no tienen ese amor, por eso les cuesta tanto dar amor. No puedes dar algo que no tienes, ¿verdad? No puedes dar algo que no esté en ti, ¿verdad? Que no es tu naturaleza. Y nosotros como hijas de Dios tenemos ese amor incondicional, ¿verdad? Que es el amor de Dios. Em, Miren, aquí ella cuenta de que aquí hay tiendas acá que venden las latas que están lastimadas o abolladas, las tienen en un lugar y las venden muy baratas, las venden como a 25 centavos o a 10 centavos. Y ella contaba en este libro donde llega, o sea, ella llegaba a la tienda porque no tenía dinero, ¿verdad? Y agarraba las latas, o sea, no tenían etiqueta, ¿verdad? Entonces, ella agarraba, compraba las que podía o sea, esperaba que esas latas fueran algo que ella les gustaba, que ella le gustara, que ella pudiera disfrutar con su familia. O sea, ella habla de que fueran mermelada, de que fueran como frutas en almíbar, comida que en verdad valía, o sea, que en verdad les gustara, ¿verdad? Y dice que, oh sorpresa, ¿verdad? O sea, a veces llegaban latas que eran comida de perro, ¿verdad? Y no, o sea, obviamente no dicen, ¿verdad? ¿Qué eran? Entonces, ella habla de esto y dice, a veces nosotros somos así, o sea, nosotros tratamos de elegir a las personas que son amables con nosotros, a las personas que ahí tienen una sonrisa para nosotros y dejamos como las personas que son más difíciles por un lado, ¿verdad? Las vamos haciendo a un lado porque obviamente nos tratamos como de proteger, ¿verdad? De decir, bueno, esta señora o este señor o este familiar es muy difícil, mejor me alejo, ¿verdad? Y creo que es ahí donde dices, tú, Dios no hace eso contigo. Dios, acuérdate que Dios, ¿de dónde te sacó, verdad? Yo creo que nosotras, tal vez no todas, pero muchas tenemos un pasado eh, difícil. O sea, ella habla aquí en este libro que la mayoría de personas venimos quebradas en algún momento de nuestra vida. Si no fue de niños, nuestros padres, tal vez sufrimos un abuso de algún familiar, de alguna amistad, nos trataron mal de chiquitos, hubo alguna cosa, alguna raíz de rechazo, algo pasó en nuestras vidas que nos vinieron a lastimar, ¿verdad? Y tal vez tú ya sanaste tu corazón, tal vez tú ya tienes esa tranquilidad de que Dios ya te sanó, ¿verdad? Pero hay personas allá afuera
que no tienen eso, que no han encontrado eso, que no han encontrado la sanidad y se sienten tan mal que van poniéndose como capitas, como que fuera una cebolla, ¿verdad? Le van poniendo capitas y capitas y capitas para que esas personas, porque creen que al ponerlo hasta lo más fondo de su ser o de sus pensamientos, no va a regresar a doler, ¿verdad? Entonces lo van poniendo, lo van tapando, se van cubriendo con capitas en su forma de protegerse, ¿verdad? Y por eso es que son así, o sea, pueden ser reactivas, pueden ser muchas cosas que a veces no entendemos por qué son así, ¿verdad? Pero yo creo que es ahí donde nosotros nos llama Dios a nosotros tener compasión por las otras personas, ¿verdad? Tener empatía y verlas, no ver el enojo o cómo nos tratan, sino que ver más allá, ¿verdad? Ver más allá de cómo, qué en realidad pasó esa persona, qué en realidad, cuál fue su proceso. Porque como les digo, a veces la gente trae muchas cosas, o sea, muchas cosas de abusos, de dolor. Que no, ni siquiera nos podemos dar cuenta. Es que miren, de verdad, a veces hay testimonios de mujeres que han pasado por tantas cosas, o sea, tanto dolor en sus vidas y ahí están, y las ves con el ceño fruncido, las ves enojadas todo el tiempo, les hablas tú bien y te contestan mal, por eso es que hay tanta reactividad allá afuera. No sé si se dan cuenta, a veces vas caminando, a veces una cajera o a veces incluso hasta la mesera te contesta mal y te dice y te habla mal y tú dices, pero sí, ¿qué le pasa? O sea, yo la traté bien, ¿verdad? O lo traté bien y es porque obviamente están dolidos, ¿verdad? Entonces hay que pararnos un rato y en vez de ver de qué nos están haciendo, ver de dónde vienen, ¿verdad? Tratar de entender, pedirle a Dios, al Espíritu Santo que te muestre, ¿verdad? Cómo poder ayudar a esas personas, cómo poder ser luz y si es alguien cercano, ¿cómo puedes tú hablar con esa persona, verdad? ¿Cómo puedes tú tratar de que esa persona te cuente en verdad lo que sufrió? Porque a veces no lo van a decir tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo quieren recordar. Simplemente porque no quieren que tú vuelvas como que a recordar esa herida porque está viva. O sea, es como que le pusieras una curita, ¿verdad? A la herida y la curita, la herida sigue supurando adentro, se sigue creciendo. Entonces hay que ver de cómo podemos sanar esa herida y llegar a ayudarlos, ¿verdad? Simplemente darles amor. Y miren, eh, ella cuenta acá que ella fue una mujer, es Joyce Meyer, ¿verdad? La historia de Joyce Meyer fue que ella fue abusada por su propio padre por años. Su mamá se enteró que que ella sí estaba siendo abusada por su papá y no dijo nada, o sea, no trató de detenerlo, no trató de ayudarla y obviamente imagínense, ¿verdad? O sea, el dolor tan grande que puede ser eso, ¿verdad? O sea, ser abusada por años y la mamá sabiendo y no haciendo nada, ¿verdad? Entonces, obviamente ella se casa, ella cuenta que el esposo el esposo le oraba, él era cristiano y él oró a Dios que le pusiera una persona que él pudiera ayudar. Y dice, y obviamente dice ella, ¿verdad? O sea, entre broma, que si él se hubiera sabido de que le iba a costar tanto, tal vez no lo hubiera pedido, ¿verdad? Pero se lo pidió a Dios y Dios se lo concedió, ¿verdad? Entonces, ella era una mujer muy dolida, ¿verdad? Muy lastimada. Y dice, Dave se casó conmigo, tenía muchas abolladuras y defectos, pero las había cubierto bien. Tampoco venía con etiqueta y aunque Dave se enamoró de mí en poco tiempo, no tenía idea de lo que iba a recibir. Traía en mis cimientos una gran grieta porque en los primeros años de mi vida tuve que soportar el abuso sexual y mental al que me sometía mi padre. Y mi madre no sabía cómo manejar la situación, así que sencillamente la ignoró.
El perdón no es un sentimiento, sino una decisión que tomamos sobre cómo trataremos a las personas que nos han lastimado. El abuso durante mi niñez afectó en alto grado mi personalidad. Era una mujer controladora y temerosa, pero aparentaba no serlo. Tenía raíces de rechazo. Me predisponía a pensar que las personas me rechazarían o pensaba que me estaban rechazando, cuando en realidad no era así. Mi vida estaba llena de vergüenza, condenación, inseguridad y otros problemas negativos. También tenía un problema de ira y sentía que el mundo me debía por todas las injusticias que había sufrido. Varios años pasaron antes de que me diera cuenta de que algo estaba mal conmigo. Hasta ese entonces pensé que todos los demás tenían problemas y que si esas personas pudieran ser un poco más como yo era, podríamos llevarnos bien. ¿Alguna vez has pensado que si la otra persona con la que compartes una relación fuera más como tú, todo marcharía mejor? Has tratado de cambiar a esa persona y has fracasado una y otra vez. Y miren, yo lo que me le puse aquí, pues una cosita, ¿verdad? Para ver, o sea, me pegó cuando dice, si esas personas pudieran ser un poco más como yo era, o sea, el tratar de cambiar a una persona, ¿verdad? El tratar de decir, es que si fuera de tal manera, todo sería mejor. Si me hubiera dicho esto, todo sería mejor. Si él lo hubiera hecho, estaría mejor. Si él no hubiera hecho, estaría mejor. Pero te pregunto, ¿qué haces tú para cambiar eso? Acuérdense que no podemos cambiar nosotros a nadie, ¿verdad? Y el tratar de cambiar a una persona, estás tratando, eh, lo estás haciendo sentir que no vale la pena. ¿Por qué? Porque estás haciéndole pensar que ahí tiene un defecto. Y miren cómo se sentía ella, o sea, el rechazo, ¿verdad? Al momento de que tú has sido rechazado de niño, piensas que todas las personas te rechazan. Y a veces, aunque no sea así, te sientes como rechazado todo el tiempo y reactivo a lo que no te pueden decir nada porque estás atacando, te sientes como que es un ataque hacia uno, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que pasa con las personas heridas. O sea, cuando estamos tan heridos, pensamos que la gente a nuestro alrededor lo único que quiere es seguirnos lastimando. Entonces, venimos en modo de alerta, en modo de qué me va a pasar, qué me va a decir, qué va a hacer y entramos en ese como, en ese cuento de no acabar, ¿verdad? Entonces creo que nosotras como hijas de Dios y como ya, pues cristianas, ¿verdad? Tenemos que abrir los ojos, pedirle a Dios que nos muestre cómo podemos nosotras entrar con ese corazón duro, ¿verdad? O sea, cómo nosotros podemos ser luz para esas personas. Y mira, dice, creo que solo unos pocos hombres habrían hecho lo que Dave, el esposo, hizo, pues la mayoría de las personas son adictas a su comodidad. No muchos tienen la disposición de sufrir para darle tiempo a Dios para que sane a otra persona. Y yo creo que ahí es donde viene también lo mucho los divorcios hoy en día, ¿verdad? El de que no cambió, no hizo, ay, mejor me busco otro y ahí está, ¿verdad? Y este, él no vale la pena y todo, ¿verdad? Yo creo que nos podemos, eh, nosotras como hijos de Dios tenemos que tener esa paciencia, ¿verdad? Esa de decir, bueno, o sea, obviamente Dios tiene un tiempo para todo, o sea, los tiempos de Dios son perfectos. No podemos nosotros decidir cuándo y cómo van a pasar las cosas. Tenemos que creer y confiar en Dios, que Dios hace la obra, ¿verdad? Y yo creo que si tenemos a la pareja que es difícil de amar o tenemos a alguien en nuestra familia, entrégaselo a Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que va a hacer la obra. Tú ora por esa persona, obviamente pídele a Dios también dirección, ¿verdad? Como tú puedes obrar en esa persona, pues ser su instrumento, ¿verdad? Para que Él te vea a ti con
como que Dios lo estuviera viendo a él o a ella, ¿verdad? Dice, Dave es un hombre piadoso, por lo general es un hombre paciente y casi al inicio de nuestra relación, él aprendió a disfrutar de aquellas cosas de mí que eran buenas y a entregarle a Dios aquellas que no lo eran. Sabía que no podía cambiarme, por lo que oraba por mí y seguía disfrutando de su vida. Miren esto qué lindo, ¿verdad? Aprendió a disfrutar aquellas cosas de mí que eran buenas. Acuérdense que cuando nos enfocamos en lo malo de la otra persona, empezamos a ver los defectos, empezamos a ver es que me dijo, es que qué carácter, es que lo que hace, es que nos vamos, eso pequeño se va haciendo más grande y entre más grande se haga lo malo, menos posibilidad vas a ver de que te des cuenta de lo bueno que hace esa persona. Todos tenemos buenas cosas, todos tenemos algo bueno que somos, que hacemos, ¿verdad? Pero yo creo que es importante disfrutar las cosas buenas que hace esa persona, porque acuérdense que a veces los tienen, son de corazón bueno, ¿verdad? Pero no saben cómo tratar a las personas, no saben cómo tratar con amor porque nunca lo han recibido, porque tuvieron unos papás que nunca les dieron amor, porque tuvieron unos papás que nunca los abrazaban. Y yo creo que es importante ver en eso, ¿verdad? O sea, ver cómo eran en sí y no tomarnos nada personal, ¿verdad? Porque simplemente enseñar cómo nosotros, si es la pareja, hablar con esa pareja y decir, mira, me molesta esto y esto y esto, me gustaría que fueras más así y así, y todo con amor, ¿verdad? Pero muchas veces nos ponemos en el plan de exigir porque pensamos que nos merecemos las cosas, ¿verdad? Y acuérdense que Dios nos manda a dar amor, ¿verdad? O sea, no nos manda a pedir, Dios nos manda, obviamente, si tú le pides a Él en oración que cambie a tu esposo, que tú te gustaría que fuera así, Dios va a tocar el corazón de tu esposo, pero tú como esposa tienes que respetar al esposo para que Él te ame. Acuérdense que el hombre y la mujer tienen diferentes roles, ¿verdad? El hombre ama, a nosotras nos gusta sentirnos amadas y el hombre como se siente amado es cuando tú lo respetas, cuando tú respetas sus decisiones, cuando tú respetas lo que él dice y no haces tu voluntad, ¿verdad? Muchas veces nosotras podemos tomar el papel de que, ay, queremos las cosas y yo antes decía, es que yo no tengo 4 hijos, yo tengo 5. Y yo me di cuenta que era algo que yo lo estaba irrespetando a él, porque obviamente él no es mi hijo, él no es él es mi pareja, ¿verdad? Vamos de la mano, o sea, somos uno solo, ¿verdad? Y creo que es importante que nosotras sepamos la diferencia entre respetar y amar, ¿verdad? O sea, obviamente, como les digo, nosotros amamos porque esa es nuestra naturaleza, nos gusta ser amadas, pero el hombre la forma de amarte, él no sabe cómo amarte. La forma de él es amarte a ti, pero él siente que el respetarte ya te está amando, ¿verdad? Porque eso es lo que él espera, lo que él quiere y no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotras hablándolo, lo tenemos que decir, ¿verdad? Lo tenemos que expresar cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran y al momento de que tú respetas al hombre, él te empieza a amar. Al momento que tú lo empiezas a respetar a él, a darle su lugar, él empieza a amarte, ¿verdad? Obviamente se va aprendiendo, obviamente se va enseñando, ¿verdad? Pero él busca la forma de que tú te sientas amada, ¿verdad? Porque él se siente amado al ser respetado. Em, Dice, disfruta lo que tiene mientras espera lo que quiere. Creo que una clave para poder amar a alguien que es difícil de amar es disfrutar las cosas buenas de esas personas mientras espera que Dios trabaje en aquellas que no son tan buenas. Tal vez piensa, no existe una sola porción buena en la persona con la que estoy lidiando, pero eso no es cierto porque todos tenemos nuestras cualidades. Si mantenemos el enfoque en los aspectos negativos por un tiempo prolongado,
Quizás dejemos de ver las porciones buenas, las cuales sí existen si las buscamos en ellos. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida y es que ser miserables, perdón, y es que ser miserables porque alguien más tiene problemas no los ayuda a ellos ni a nosotros. Yo creo que miren, aquí, ahorita les digo, esperen. Dice, la gente con abolladuras y grietas, o sea, problemas, por lo general quiere arrastrar a otros hasta donde están para que puedan sentirse mejor con ellos mismos. Miren qué impresionante esto, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, miren, yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando, una vez trabajé en McDonald's y yo era como yo, o sea, yo no entendía mucho inglés en ese momento y yo era como que la que recibía el dinero, ¿verdad? Viene esta persona y me dice en la caja, ¿verdad? O sea, en el autoservicio. Se paró y le dije, oh, es tanto, ¿verdad? Y yo con una sonrisa. Y me dice el señor, ¿y cuál es la risa? Y yo, claro, ¿no? O sea, le dije, no sé, o sea, no sé. Y me sonreí y me metí, ¿verdad? O sea, le agarré la tarjeta, agarré el pago y cuando le saqué la comida, me dice, ¿otra vez te estás riendo? Y yo, sí, o sea, pero yo todo esto yo no sabía inglés, ¿verdad? Y, o sea, no lo podía hablar, sí lo entendía, pero me quedé como, wow, o sea, la persona amargado, obviamente, o sea, tenía mucho dolor y no le gustaba que había alguien feliz, ¿me entienden? Y si se dan cuenta, hay muchas personas así, que te ven bien, te ven feliz y inmediatamente, ¿y a usted qué le pasa? O sea, ¿cuál es la felicidad o qué, verdad? ¿Por qué? Porque ellos, para sentirse mejor, tratan de como que de hacer sentir mal a la gente para sentirse ellos como en ambiente donde ellos están confortables, ¿verdad? Y es increíble que, que nosotras tenemos que darnos cuenta de eso, ¿verdad? Que no es de que, obviamente no es en maldad que lo hacen, sino que simplemente es su forma de ser. Entonces, ellos están acostumbrados a estar en pelea, a estar en dolor y quieren ver que las otras personas en cierta manera estén como ellos están, ¿verdad? Entonces, a mí me pegó porque dije, wow, o sea, tiene razón. Y dice, las personas infelices quieren que los demás también sean infelices y por eso en cierta parte hasta te tratan mal, ¿verdad? Para que tú no puedas ser lo que ellos no tienen, lo que ellos no son. Y dice en Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya ve, o sea, a él no le importó lo que nosotros estábamos haciendo, lo que nosotros hicimos. Él nos amó y nos sigue amando, ¿verdad? Y qué bonito poder nosotros expresar y dar ese amor, ¿verdad? Dice, cuando tenga que enfrentarse con alguien a quien es difícil de amar, piense en cómo Dios lo amó cuando usted era difícil de amar y eso lo ayudará. Tenemos que regresar a cómo éramos nosotros antes, ¿verdad? Eh, Estás describiendo a mi prima y ya tiene 48 años, está sin pareja ni hijos, se llama Trigal y necesita este entendimiento de Dios. Justo hablábamos de esto hace pocos días. Sí, o sea, como te digo, es gente muy dañada, muy dolida, muy lastimada, ¿verdad? Y qué tristeza, o sea, que sean así, ¿verdad? Que sea, no tienen esa revelación, no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? No han sanado. Acuérdate que es un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? La sanación del corazón lleva mucho dolor. ¿Por qué? Porque tienes que ir hasta eso que te lastimó, perdonar, soltar, dejar ir. Y yo creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque a veces nos aferramos a algo
de que me hizo y nos agarramos ese dolor y nos estamos lastimando con ese dolor y ese dolor nos está lastimando, pero nosotros no lo soltamos, ¿verdad? No lo dejamos ir y creo que el no perdonar es lo que más cuesta. Lo que es más tal vez el difícil de hacer es perdonar y el no perdonar es lo que más nos lastima a nosotras mismas, ¿verdad? Y mucha gente no lo ve así, o sea, mucha gente cree que el perdonar es como, ay, ¿por qué voy a perdonar si no vale la pena, ¿verdad? Y no se dan cuenta que el perdón es para uno mismo, ¿verdad? Cuando tú perdonas a alguien, te estás liberando tú de esa ofensa, de esa que es como un cáncer que va creciendo y va creciendo, ¿verdad? Y nos sigue lastimando. Dice, cuando tenga que enfrentarse con alguien a quien es difícil de amar, piense en cómo Dios lo amó cuando usted era difícil de amar y eso lo ayudará. El primer paso para amar a aquella persona que es difícil de amar es orar por nosotros para que tengamos actitud piadosa. Que es piadosa? Es cuidadoso en cumplir los deberes que Dios nos manda. Pues es obedecer, ¿verdad? Es obedecer a Dios. Dice, y recordar que Dios nos amaba cuando nosotros éramos difíciles de amar. Creo que la mayoría de nosotros somos difíciles de amar en alguna forma. A menudo nos frustramos con las pequeñas faltas de otros, aunque nosotros tenemos faltas enormes que no vemos en nosotros. Acuérdense que cuando tú señalas a alguien, tienes tres dedos que te están señalando a ti, ¿verdad? Es más fácil ver los errores de las personas alrededor que ver nuestros propios errores, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos manda a darnos cuenta de qué estamos fallando nosotros antes de que tú te des cuenta o que tú digas o que tú revises cuáles son los errores de las otras personas, ¿verdad? Dice, cuanto más nos ocupemos en lidiar con las imperfecciones de la otra gente, será menos probable que veamos las nuestras. La estrategia del diablo es mantenernos ocupados viendo las imperfecciones de los demás para que nunca reconozcamos nuestros propios problemas. La verdad es que no podemos cambiar a otros, pero sí podemos cooperar con la obra del Espíritu Santo quiere hacer en nosotros cuando enfrentamos la verdad acerca de nosotros mismos, cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos cambie. Yo creo que, como les dije, ¿verdad? El cambio, lo primero que nosotros debemos de hacer es cambiar nosotras, ¿verdad? Miren, acuérdense que nosotras como mujeres tenemos mucha influencia con nuestros esposos, con nuestros hijos. Si es algo que nosotras podemos cambiar en casa, es cómo nosotras estamos influencia, cómo nos estamos portando, ¿verdad? Y acuérdense que a veces no, la gente no va a cambiar, pero si ellos ven que tú cambias, ellos dicen, bueno, ¿y por qué ya no me contestas? Si eras antes reactiva y ya no eres reactiva, se quedan como, ¿y ahora qué pasó con ella? ¿Verdad? O sea, que ellos vean el cambio que Dios está haciendo contigo, ¿verdad? Porque al momento que ellos vean el cambio en ti, que vean cómo tú estás siendo, cómo tú, Dios te está restableciendo, cómo Dios te está moviendo, de cómo Dios te está dando esa paciencia, esa tranquilidad, esa paz, ese gozo. Las personas van a querer saber qué es lo que te está pasando porque ellas van a querer lo que están viendo de ti, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante nosotras sanar, ¿verdad? Para poder nosotras irradiar lo que Dios nos da, eso que Dios nos llena, nosotras podamos darlo a los demás, ¿verdad? Y dice, imagínense que es una estrategia del diablo. Acuérdense que el diablo, lo único, y si se dan cuenta, muchas personas que han sido cristianas dicen, es que yo no quiero ir a la iglesia porque fulanita de la iglesia me hizo esto y esto y esto. Y creo que nosotras
ese es un error muy común en la gente cristiana, ¿verdad? O querer agarrar a alguien como a bibliazos o tratar de cambiar a la gente diciéndoles que la palabra de Dios dice esto y esto y esto, ¿verdad? Y yo creo que las palabras no tienen tanto peso como tu actitud, ¿verdad? Como tú estás demostrando, como tú estás tratando a las demás personas y teniendo esa compasión, ¿verdad? Y sabiendo que pues todos somos pecadores, que todos cometemos errores, que no hay nadie perfecto, que nosotras, acuérdense que para Dios no hay pecado más grande, o sea, Dios no tiene, el pecado este es más que este, o sea, Dios dice que el adulterio, que robar, que mentir, o sea, algo tan simple que uno puede creer que una mentira piadosa, como dicen, ¿verdad? Puede haber, no puede ser tan malo. Obviamente, Dios no categoriza los pecados. Pecado es pecado, ¿verdad? Y creo que nosotras como cristianas tenemos que ser más cuidadosas, ¿verdad? En cómo tratamos a la gente del mundo, porque hay cristianos que de verdad, o sea, yo lo veo, ¿verdad? O sea, hay muchos, y yo vengo de una iglesia evangélica, o sea, que también era como muy, no eran tan cerrados, pero o sea, eran muy como, esto es así y así y así, y como que esto, si haces algo que no va acá, o sea, es pecado y esto es que así no se hace, o sea, y como que te tratan en cierto punto había personas, porque no todas son así, ¿verdad? Pues hay personas que te tratan como de hacer culpable, sentir culpable, ¿verdad? Y creo que Dios no nos condena, ¿verdad? Dios, sí, yo creo que es una relación con Dios, cada quien tiene una relación con Dios y es lo que el Espíritu Santo te muestra, ¿verdad? Te va guiando, te va mostrando en cómo debes de ser, cómo puedes llamar a más gente a su reino, ¿verdad? Miren, como les digo, a mí un ejemplo, ahorita la música, mucha gente dice que la música de ahorita cristiana no está bien, pero yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo va? O sea, no puedes traer a muchachos que están en el mundo con cánticos o canción o música cristiana como la de antes, ¿verdad? De órgano, o sea, la música convencional es hermosa esa música. No estoy diciendo que no sea, que no es buena, pero yo creo que en la misma Biblia dice que las personas del mundo tienen más creatividad para hacer cosas y nos manda en la Biblia que nosotros debemos ser creativos, que debemos de ver cómo llamamos más gente, porque ese es el fin, ese es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que la gente del mundo venga a Él. ¿Y cómo Él viene? O sea, obviamente hay música, o sea, que sí, obviamente, pues el reggaetón y todo eso, ¿verdad? Pero hay música cristiana que está para estos tiempos. Y acuérdense que la gente, los niños de ahora, por tanto electrónico y todo eso, su mente va como volando, ¿verdad? Y ya no puede ser de algo tan clásico como lo era antes, ¿verdad? Entonces, creo que es bonito y es conveniente, pues, que vayamos nosotras como siendo en cierto punto usando las herramientas que se nos van dando para el reino de Dios, ¿verdad? O sea, como las redes sociales, que nosotras, esta tecnología que podemos usar, ¿verdad? Para eh, conectarnos y aprender más de Dios, ¿verdad? Entonces, como que es importante que hagamos eso, ¿verdad? Dice personas tipo puercoespín. Dice en el reino animal es probable que la criatura a la que sea más difícil acercarse sea el puercoespín. Cada puercoespín tiene unas 30.000 púas afiladas que puede desprenderse con el tacto, ser muy dolorosas e incluso peligrosas. Estas púas son su medio de protección. De esta misma manera, las personas desarrollan formas de protección para protegerse a sí mismas, en especial si las han lastimado en el pasado. En ocasiones nuestros métodos de autoprotección se atraviesan de forma inesperada con
contra quienes están tratando con nosotros. Por ejemplo, aquella persona que ha sido lastimada podría estar muy a la defensiva y pensar que la rechazan, aunque sea así, aunque no sea así, perdón. O quizás pasen todo el día discutiendo para tratar de tener la razón en cada situación, puesto que esta es la única forma en la que pueden sentirse bien con ellos mismos. Puede que nunca se entere si no se acerca mucho a ellos, pero si llega a acercarse lo suficiente, llegará el momento en que pueda ver sus abulladuras y grietas y que sentirá sus golpes. Sería agradable que pudiéramos hacer el pedido del tipo de persona que queremos en nuestra vida, pero la gente viene como es y se trata de que los aceptemos como son o que terminemos solos. Y lo que hay que hacer es orar con regularidad, ¿verdad? Una historia, aquí cuenta está contando una historia de unos puercoespines que necesitaban acercarse para estar tibios durante el invierno sumamente frío. Tenían que elegir entre congelarse o toparse de vez en cuando con las púas del otro puercoespín. Al final eligieron quedarse juntos y todos sobrevivieron al invierno. Oh, ya se salió. Am, si esta prima viene de una formación cristiana represora de los 80 y se alejó de Dios. Ay, Dios. Qué tristeza, hay que orar por ella. Hoy ya te vas. No, ya se fue Mati. Ay, yo pensé que ya tú, que Maybelline se había ido. Ok. Am, dice. Tenían que elegir entre congelarse o toparse de vez en cuando con las púas del otro puercoespín. Al final eligieron quedarse juntos y sobrevivieron al invierno, perdón. Esta lección nos enseña algo bueno a todos. Es posible que tengamos algunas pequeñas heridas de vez en cuando a medida que caminamos en esta vida con otras personas, pero seguro que estaremos mucho mejor en una relación que en la soledad. El deseo. Dice, nunca podrá amar a personas que son difíciles de amar a menos que tenga un deseo sólido de hacerlo por Dios y en obediencia a Él. Acuérdense que sin Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Y todo lo podemos hacer en Cristo. Todo lo podemos hacer con Cristo. Con Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y creo que aunque lo veas imposible, aunque veas que es muy difícil, Dios te ayuda y te da las herramientas, ¿verdad? Pero entrégaselos a Dios. Quiere agradar a Dios más de lo que quiere agradarse a sí mismo y si lo logra, Dios podría usarlos para cambiar la vida de alguien. Tener el deseo de agradar a Dios no significa que disfrutará de amar a la gente que es difícil amar. Recuerde, el amor es mucho más que un sentimiento. Es la decisión de cómo los tratamos. Dios no pide que permitamos el abuso en nuestras vidas, pero nos pide que no nos demos por vencidos con ellos, solo porque son difíciles de tratar. Dice todo inició en el principio de todo. No es nuevo que la gente tenga imperfecciones o faltas. Miren, en Génesis, el primer libro de la Biblia, también se conoce como el libro del principio de todo. Dice, una de las primeras historias que se registran en Génesis trata de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, que mató a su hermano Abel por celos. En todo el libro de Génesis vemos de todo, desde poligamia a incesto, gente ebria, mentiras, el deseo de los hermanos de José de matarlo y hasta Abraham teniendo relaciones sexuales con la sierva de su esposa. Dios usó a la gente que se vio involucrada en estas situaciones, entonces para mí significa que existe esperanza para nosotros. Pareciera que si vamos a amar a alguien, se trata de personas con imperfecciones que serán difíciles de amar en ocasiones, pero recuerde que somos imperfectos, que tenemos fallas y que también nosotros somos difíciles de amar.
El amor es lo más maravilloso en el mundo y lo puede cambiar todo. Solo imagínese cuán diferente sería el mundo hoy si las personas se amaran sinceramente, unas a otras. No puedo conocer ni ser responsable por los demás, por lo que los demás hagan, perdón, pero he decidido que amaré a las personas y por la gracia de Dios también se incluyen personas que son difíciles de amar. Ahora le pido que tome esta decisión y creo que si muchos de nosotros tomamos la decisión, impactaremos al mundo en una manera positiva. ¿Cuáles son unos consejos prácticos para amar a las personas que son difíciles de amar? No trate de amarlas, no solo trate de amarlas, ni suponga que puede amar a quienes son difíciles de amar. Ore constantemente para que Dios le brinde la gracia para hacerlo. Apóyese en Dios, buscando su ayuda, porque sin Él seguramente fallará. Ore por las personas que para usted son difíciles de amar. Pida a Dios que les revele la verdad y los cambie. Pídale a Dios que ablande sus corazones duros. Sea un buen ejemplo. En lugar de convencerlos para que cambien, permita que su comportamiento sea el sermón que nadie puede ignorar. Qué poderoso esto, ¿verdad? Prepárese para perdonar con frecuencia, al menos con la misma en que Dios lo perdona a usted. Acuérdense que Dios nos perdona todo el tiempo, pero Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos, ¿verdad? Perdónelos, no porque lo merezcan, sino porque usted merece paz. No difunda las fallas ni los errores de ellos. No esparza rumores ni hable de forma negativa acerca de ellos. Cuando llegue la oportunidad, bendígalos de alguna manera práctica o ayúdalos cuando estén en necesidad. Del ejemplo, trate a todos con amabilidad y respeto, incluso aquellos que son irrespetuosos con usted. No lo haga porque ellos sean amables, sino porque usted lo es. No se jacte ni se regocije en secreto cuando tengan problemas o desventuras. Prepárese para ser paciente, porque amar con sinceridad requiere práctica y tal vez más tiempo del que le gustaría. Mientras espera lograr un avance, tome buenas decisiones al tratar a otros de la misma forma en que le gustaría que lo trataran a usted. Recuerde que los otros dicen y hacen, así como sus propias opiniones, se basan únicamente en su propio reflejo. No tome a personal esos comentarios. En lugar de enojarse con lo que digan, elija fortalecerse por ellos. Qué bonito, ¿verdad? O sea, acuérdense que nosotros tenemos dos opciones, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo, ya sea bueno o malo, tomarlo o dejarlo. Y yo creo que si son cosas de alguien que está herido, pues obviamente no tomárnoslo personal, ¿verdad? No tomárnoslo ni aferrarnos a eso, porque, perdón, a la larga nos va a hacer daño a nosotras, ¿verdad? Recuerde este dicho, las personas heridas hieren a los demás. Existe una razón por la cual las personas se comportan en la forma en que lo hacen y generalmente no es porque quieran hacerlo, o están engañados o no se dan cuenta de lo que hacen. Tal vez solo actúan por su propia herida o se comportan según lo que observaron o según lo que aprendieron cuando crecían. Aprenda a ignorar el drama, el desánimo y la negatividad alrededor de usted. No permita que lo limiten ni detengan de ser la persona que puede ser. No nos tomemos el enojo. Si alguien más está enojado, tenemos que tener mucho cuidado en no nosotros tomarnos esa actitud, ¿verdad?
No porque las otras personas, muchas en el mundo esto dicen, ¿verdad? Es que sí, es que estoy enojado porque ella venía enojada y me enojé o sea, se agarran como que a veces es más fácil como de agarrarnos de lo que las otras personas están, ¿verdad? Si están enojados o si están en algo, nos aferramos a eso, ¿verdad? No deje que la conducta de otros determine cómo se comporta usted. Amar a las personas no significa que nunca las vayamos a confrontar, sino que debemos hacerlo solo bajo la dirección de Dios y no cuando nosotros querramos. Acuérdense que hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Ella habla aquí de que mientras Dave esperaba que ella cambiara, él se quedaba callado y en esos silencios, cuando él no decía nada, era cuando Dios le hablaba a ella y la confrontaba a Dios. Y muchas veces también él la confrontaba, no la confrontaba con gritos, no la confrontaba mal, sino que la confrontaba con amor. Y creo que a veces eso es lo que pega más. Acuérdense que en la palabra dice que una palabra dulce tiene afecto, o sea, como que cala más, ¿verdad? Que una palabra amarga. Y creo que no me acuerdo cómo es el versículo en sí, pero eso habla, ¿verdad? Que una palabra dulce, una palabra con amor tiene más peso que una palabra fuerte, ¿verdad? Entonces debemos nosotras de hablar con amor. Eh, Dave permaneció siendo el mismo sin importar lo que yo hiciera. Así es, Dios y esa también debería de ser nuestra meta. Nunca me permitió arrastrarlo hasta el nivel de mi conducta, sino que en lugar de ello me dio un ejemplo de cómo quería llegar a ser. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta de decir, oh, wow, o sea, yo a ella la veo diferente y yo quiero llegar a tener esa templeza, ¿verdad? Ese que te digan lo que te digan, que tú no te enojas, que a ti o sea, como mantequilla, ¿verdad? Que te resbala y creo que eso es lo que más como que les da más ánimo a ellos de decir, oh, wow, o sea, ya no te ven igual, ¿verdad? Ya no es la misma que era antes, ¿verdad? Dice, me puedo dar cuenta de que la situación de cada persona varía, por lo que es imposible establecer directrices que encajen a la perfección de cada situación. Sin embargo, si estamos dispuestos a seguir su dirección, Dios nos guiará de forma individual y personalizada un plan para todas las personas con quien nos relacionamos. Las personas tienen hambre de amor. No creo que haya una sola persona en la tierra que no quiera ser amada. De hecho, la mayoría de las personas que son difíciles de amar lo son porque nunca han experimentado el amor real. No se sienten satisfechos y buscan algo que llene ese vacío que sienten, aunque a menudo no saben qué buscan y por ello buscan en lugares equivocados. Cada vez que creen haber encontrado lo que anhelaban, terminan desilusionados y eso causa que su comportamiento sea más desafiante para quienes lo rodean. Buscamos el amor donde no es, ¿verdad? Yo creo que el amor verdadero, no, yo no creo, es el amor verdadero, lo encontramos únicamente en Dios, ¿verdad? El amor real, el amor que no cambia, el amor que no te va a desanimar nunca, lo encontramos solo en Dios. Pero muchas veces buscamos el amor en una pareja, buscamos el amor en nuestros hijos, decimos, ay, sí, es que cuando yo tenga esa pareja, yo voy a ser feliz y nos damos duro contra la pared porque no es así. Nadie te da la felicidad, solo Dios. Podemos amar a Dios por Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Cuando tenemos su amor en el corazón, podemos dejar que fluya por medio de nosotros hacia los demás.
Todo lo que Dios nos concede también debe fluir hacia los demás. Su amor, paz, bondad, misericordia, perdón, gozo y muchas otras bendiciones. Los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Amar a la gente que es difícil amar será difícil durante muchos días y tal vez se vea como una tarea imposible durante alguno de esos días. Pero Dios nunca nos pide hacer algo sin habernos dado la capacidad para lograrlos con su ayuda. No escuche la mentira de que es demasiado difícil, porque si cree que es difícil, así será. Puede lograrlo porque Dios está con usted y porque Él será quien lo haga a través de usted. ¿Está dispuesto a decirle sí a Dios, a amar a la gente difícil? Y así terminamos. Bonito, ¿verdad? O sea, bonito cómo Dios nos enseña a amar, ¿verdad? Y Dios nos enseña que no importa lo que pasemos, no importa las adversidades, no importa los problemas que podamos tener con esa persona, debemos de ser compasivos, ¿verdad? Y debemos amar. Y obviamente, tal vez a veces esa persona no va a querer, ¿verdad? Esa persona te va a poner peros, te va a poner, va a ser como que va a empezar a soltar espinas, ¿verdad? Para alejarte, pero, pero yo creo que pues nosotras dando amor podemos, podemos que haya un cambio en ellas, ¿verdad? Que ellas vean a Dios a través de ti, ¿verdad? A Jesús a través de ti, no a Dios, a Jesús a través de ti, que por medio de tus ojos, por medio de la forma en que tú los ves, que tú les hablas, ellos vean reflejados a Cristo en ti, ¿verdad? Muy bonito y sí, está hermoso la enseñanza, de verdad. A mí me pegó mucho porque pues sí es como, pues yo veía, yo antes era muy, yo dejé que ciertas actitudes, ciertas cosas con mi matrimonio me volvieran amarga, ¿verdad? Me volvieran una mujer reactiva, una mujer, eh, pues siempre a la orden del pleito, ¿verdad? Y creo que Dios me ha ido transformando, me ha ido cambiando al punto que ya, o sea, a veces que sí hablan, hay veces que sí dicen, y sí, a veces como que como dices, oh, pues, ¿cómo me dijo eso, verdad? Pero creo que Dios también te da la fortaleza de decir, bueno, o sea, pasó, está bien, no está. Y creo que el hecho de que tú lo veas diferente y que tú no te enojes, que tú, o sea, sientas y saber que no es esa persona, ¿verdad? Sino que también a veces es el enemigo el que te anda queriendo probar, ¿verdad? Como que él te anda tratando de que tú caigas, de que tú digas, de que tú te enojes. Y creo que al momento ese de cuando llega la ofensa, como que te mueve en el piso, de decir, Dios mío, te lo entrego. O sea, Dios mío, tú sabes. Y miren, o sea, de verdad funciona porque pues llegan a pedirte perdón. O sea, a veces te dicen, se sienten mal porque tú no contestaste igual. Entonces creo que el hecho de que ellos se dan cuenta de, oh, bueno, ya no es igual, ¿verdad? Ya no es la misma reacción que pues pudo haber tenido antes, ¿verdad? Pero sí, sí es hermoso de que podamos nosotros mostrar a Cristo, ¿verdad? A través de nuestras actitudes, a través de cómo nosotros nos comportamos y tratamos a las otras personas, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere contar alguna pues, testimonio, algo? Pueden abrir el micrófono, ¿no? Hola, Audra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué Bien, bueno, lo que quizás yo podría compartir o decir es que me tocó mucho la parte donde dice que cuando empezamos a ver las cosas malas, pues ahí es donde empieza
digamos, nuestros pensamientos a volar por lugares que no deben volar. Y Total, eso es verdad, muchas veces hasta pensamos en que retroceder el pasado cuando es imposible total, para tomar mejores decisiones, pero las decisiones ya fueron hechas y quizás, y bueno, estoy segura que es por algo, ¿no? Por un propósito y todo es para enseñanza y de verdad que quizás las personas que tenemos a nuestro alrededor, como nuestros esposos, familiares o hasta incluso familiares de nuestro cónyuge, quizás han llegado a nuestros caminos por algún propósito, ¿no? Sabemos que Dios es misericordioso y nos da una oportunidad a todos. Y sí, de verdad que es difícil tener paciencia con el cónyuge. total, Es, es muy difícil y a veces uno quiere quedarse callado, así como contaba Joyce, que su esposo se quedaba callado. Y yo muchas veces no puedo. Y yo después digo, ay, ¿por qué hablaste? ¿Por qué hablaste, Katy? Pero son cosas que tengo que trabajar en mí porque a veces estamos muy a la defensiva, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, pues en el caso mío, mi esposo no sabe del amor de Dios, ¿no? O sea, lo escucha, pero no lo ha experimentado, ¿no? Y yo tengo que ser ejemplo para él. Y bueno, es algo pequeño que solamente quería compartir eso, que de verdad que me exhortó mucho esta clase, el testimonio, la enseñanza, eh, es como relatando, digamos, a uno mismo, ¿no? Atravesando eso, pero el lado opuesto. Me imagino que qué tan difícil habrá sido para el esposo de Joyce pasar por todo eso, ¿no? De verdad que sí, es un verdadero, digamos, eh, hombre perseverante y luchador, ¿no? Que eso sobrepasó muchas cosas. total. Y gracias, y qué lindo, ¿verdad? Que como tú dices, es hermoso el testimonio, ¿verdad? Porque, pues, muchas veces, como dijo ella, ¿verdad? Yo no él me imagino que él no sabía en qué se estaba metiendo, ¿verdad? Ujú. Igual que uno, ¿no? Pues sí, porque si te Ajá. das cuenta de novios, son una cosa y cuando llegan son otra, ¿verdad? Y a veces dices: Sí. "Bueno, ¿y qué pasó aquí?", ¿verdad? Me lo cambiaron. Exacto. Y lo malo de todo es que no hay devolución. Exacto. Va creciendo. Sí, va creciendo. Y es verdad, cuando a veces uno dice, en vez de, yo tengo 2 niños, ¿no? Y a veces digo, bueno, el niño más grande quiere esto y lo hago sentir como un niño más y quizás eso también no está correcto, ¿no? Quizás de una manera u otra lo estoy ofendiendo.